Seguimos disfrutando del segmento y el espacio astronómico de Jaime García en este preciso momento en Dial Radio TV. Ahora, contacto con Francia, comunicación telefónica, Jaime. Bueno, aquí estamos entonces en contacto con Federico García, allí en París. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo están todos? Muy bien. Veo que hay una camiseta interesante por allí. Es una bandera del Racing Club de France. Ajá. Que es el club del cual el glorioso Racing Club de Avellaneda tomó los colores y bueno, por eso descansa atrás mío. Está muy bien, me parece perfecto. Bueno, contanos un poco este hallazgo, o sea, encontrar digamos, una anomalía en un púlsar, en un púlsar además bastante brillante y de no muchos años de antigüedad, digamos. Bueno, es interesante. Bueno, contanos un poco cómo fue este descubrimiento. Bueno, un placer hablar de esto. Lo primero que quisiera decir es que, más allá de que hablo desde Francia, en realidad este descubrimiento se hizo... Bueno, primero el descubrimiento de esta nueva anomalía fue realizado por radioastrónomos en Australia, y luego, en realidad, lo que reportamos nosotros es el seguimiento y la confirmación del evento desde los radiotelescopios del Instituto Argentino de Radioastronomía, que está en Villa Elisa, en La Plata, donde yo hice mi doctorado, y con instituto con el que mantengo muchos vínculos, y en un grupo que llamamos la colaboración PUMA, que es una sigla que viene del inglés, que es Pulsar Monitoring in Argentina, o sea, monitoreo, seguimiento de púlsares en Argentina. Bueno, observamos este púlsar y confirmamos el evento. De hecho, en realidad, veníamos monitoreando el púlsar previo al evento, entonces teníamos observaciones previas, y luego de este evento volvimos a observar y confirmamos que existía esa anomalía. De lo que se trata, bueno, esencialmente primero les cuento lo que es un púlsar. Es una estrella de neutrones, es un objeto muy compacto que tiene más o menos una masa como la del Sol, pero concentrada en un radio de unos 10 a 20 kilómetros, muy pequeña. O sea que es un objeto súper denso. Y estos objetos además rotan muy rápido. Por ejemplo, el púlsar de Vela, que es el que nosotros observamos, rota con un periodo de 83 milisegundos. O sea que da decenas de vueltas por segundo. Rota alrededor de su propio eje 11 veces por segundo. Y bueno, eso lo hace con una regularidad impactante, lo hace con ese periodo que, digamos, más o menos fijo a lo largo del tiempo. El periodo va decreciendo a lo largo del tiempo, decrece unos 5 microsegundos por año, de una manera muy regular, se va frenando levemente porque va perdiendo energía, pero repentinamente, cada cierto tiempo, tiene lo que llamamos esta anomalía, o glitch en inglés, que de golpe se acelera levemente. Por ejemplo, lo que nosotros observamos ahora es que el púlsar, que venía con este frenado así suave a lo largo del tiempo, tuvo un salto y se aceleró, y su periodo se decreció, o sea, aumentó la velocidad con la que gira en 250 nanosegundos, así, de manera repentina. Bien, y entonces, en definitiva, lo que nosotros hemos reportado en un telegrama a la comunidad, por un lado, es la confirmación de que esta anomalía existió. Por otro lado, también pudimos dar la primera estimación de cuán grande fue el salto en la anomalía, estos 250 nanosegundos. Y luego reportamos también que una vez que esa anomalía se dio, ahora el púlsar nuevamente se encuentra rotando de manera regular, y que tiene una nueva tasa de frenado, que es este valor de 4,7 más o menos microsegundos por año.
En un día son solamente 12 nanosegundos. Pero con el instrumental que tenemos en el instituto somos capaces de ver esos 12 nanosegundos y poder ir reconstruyendo cómo el periodo va cambiando día a día. Bueno, para que se den una idea, este fenómeno ocurre con cierta frecuencia. La primera anomalía en el púlsar de Vela se encontró en 1969, hace 50 años. Y en estos 50 años ha tenido 21 de estas anomalías de manera más o menos regular, cada 2 años. ¿Y a qué se podría deber? O sea, ¿qué modelos hay para explicar esa anomalía? Bueno, la teoría que hoy en día es como más aceptada se basa en lo siguiente. Esencialmente, la estrella esta de neutrones tiene, podríamos decir, como dos en su estructura interna, 2 capas bien diferentes, como le pasa a la Tierra. Tiene como un núcleo y una corteza. El núcleo y la corteza, la diferencia que hay es que como que entre medio hay como un fluido, digamos. La corteza es un sólido, el núcleo no sabemos muy bien cómo es, pero hay como un desacople entre el núcleo y la corteza, y los dos están como girando, digamos, de la misma manera y frenándose, pero es como que la corteza logra frenarse más rápido que el núcleo, hasta que entonces se empieza a producir lo que se llama una rotación diferencial. La corteza y el núcleo no giran a la misma velocidad. Eso se puede sostener hasta un cierto límite, en el cual ya la diferencia de rotación entre la corteza y el núcleo es tan alta que la estrella tiene que producir un reacomodamiento. Se produce lo que se llama un reacomodamiento interno, esencialmente en el campo magnético, y de golpe las estrellas, digamos, como que se acelera nuevamente y se acoplan y empiezan a girar a la misma velocidad en la corteza y el núcleo. Bien, y luego de un cierto tiempo empieza a producirse nuevamente ese desacople y hasta que se da una nueva de estas anomalías, que es un fenómeno muy repentino. Y ese fenómeno, ese acople y desacople, ¿se puede observar en ondas, digamos, en alguna variación de las frecuencias? Así es el desacople. Claro, o sea, el glitch por ejemplo, es un momento de desacople o de acople. Es el momento de acople, o sea, las dos cosas están desacopladas y se vuelven a acoplar en ese momento, en el momento del glitch, digamos. Sí, perdón, la pregunta... No es que, digamos, lo que entonces se ve es que en el tiempo, en la frecuencia temporal, hay un pequeño salto, un pequeño cambio en la velocidad o la frecuencia de rotación. Sí. Pero la emisión en radio, ese cambio se ve tanto en radio como en rayos X, digamos, en cualquier tipo de emisión que uno detecte que esté relacionada directamente con la rotación, porque lo que vemos es un cambio en la rotación. También existen algunas ideas de que como los objetos, las estrellas de neutrones son objetos muy muy compactos, gravitacionalmente son muy importantes, este tipo de glitch quizás podría también generar una pequeña emisión de ondas gravitacionales. Entonces también hay, digamos, se plantean cuáles que podrían ser fuentes de ondas gravitacionales. Lo que pasa es que el flujo, digamos, la cantidad de ondas gravitacionales emitidas durante ese cambio es muy pequeño, por lo tanto su detección es muy difícil, es incomparable con la emisión de ondas gravitacionales que se da durante la fusión de dos agujeros negros, que sí hemos observado. Pero con el futuro, digamos, por ejemplo, ahora está autorizado ya la construcción digamos, otro detector en la India, y con esa y quizá un aumento también de la sensibilidad, ¿no? También está planificado. ¿Con eso es posible que se detecte o no? O sea, ¿sería el paso siguiente? ¿Estaríamos en esta altura de detección o no?
tengo entendido que no, que lo que vamos a ganar con CAGRA en Japón y el telescopio y el interferómetro de la India va a ser, vamos a ganar sensibilidad, pero también vamos a ganar resolución espacial para eventos como las fusiones de agujeros negros. O sea, el poder detectarla con varios, es como cuando uno mira con un ojo o con dos ojos, y que con un ojo uno no puede tener una idea muy clara o cuando uno escucha, quizás esa sea la mejor analogía. Con un solo oído es muy difícil ubicar en el espacio un evento que uno escucha, mientras que con dos oídos ya empieza a tener una idea de la direccionalidad. Bueno, si uno empieza a agregar más oídos, entonces empieza a poder triangular mejor de dónde viene la señal. Pero todavía son instrumentos muy similares entre sí, entonces tienen esencialmente la misma sensibilidad. Van a seguir detectando muchísimos de estas fusiones de agujeros negros y de estrellas de neutrones. Pero quizás tengamos que esperar a la siguiente generación de estos detectores que ya están planeados, como el ETG, que es el Einstein Telescope, que va a ser también un interferómetro de ondas gravitacionales construido a mucha profundidad para tener menor ruido sísmico y que además va a ser un triple interferómetro. Bueno, en ese caso, sí, la sensibilidad va a crecer terriblemente. De hecho, se espera que pueda detectar fusiones de agujeros negros a redshift del orden de 20, o sea, muy en el origen del universo. Bueno, en ese caso, probablemente empecemos a poder detectar otras fuentes como púlsares en nuestra propia galaxia, como sería el caso de Vela. Vela es un púlsar, como decías vos, no tan viejo, está en un remanente de supernova que tiene alrededor de 10.000, 20.000 años, y bueno, es un pulsar bastante cercano, está a unos 250 parsecs, no más, o sea, menos 700 años luz. Por lo tanto, sí, es un lindo candidato. Sí, sin duda. Y es una fuente muy intensa, ¿no? O sea, como sí, radio, Vela por ejemplo. es una de las fuentes de radio más intensas de los púlsares después del crab, o sea, del cangrejo, que fue el primero. Es el más brillante también, y en el particular en el hemisferio sur es el más brillante que tenemos. Entonces es la fuente más brillante para nuestro monitoreo de púlsares diario, que hacemos desde el IAR. En el IAR monitoreamos esencialmente dos púlsares muy brillantes, que es Vela es uno, y el otro es otro púlsar también del orden de milisegundos, uno que gira todavía más rápido y se encuentra en un sistema binario. Y este trabajo lo hacemos en colaboración con el Rochester Institute of Technology, que está en Rochester, en Estados Unidos, donde está un físico, astrónomo argentino que se llama Carlos Lousto, que vos ya tuviste la suerte de entrevistar. Así es, sí. Y bueno, y justamente con ellos tenemos una estrecha colaboración, porque Rochester Institute tiene un gran interés en las capacidades del IAR, porque en el IAR tenemos radiotelescopio en el hemisferio sur, donde está uno de los púlsares de milisegundos, el más brillante del cielo, y que además es uno de los pocos que hay en el hemisferio sur, que también resulta una fuente muy interesante para poder estudiar ondas gravitacionales a través de los púlsares, pero otro tipo de ondas gravitacionales de frecuencias mucho más bajas, o de longitudes de onda mucho más largas, asociadas no a agujeros negros de masas estelares, o sea, de remanentes estelares, sino a agujeros negros supermasivos, centros de galaxias. Para eso usamos el hecho de que los púlsares son, como les contaba recién, ¿no? O sea, son como relojes súper precisos. Por ejemplo, Vela tiene un periodo prácticamente fijo con una pequeña deriva, pero conociendo el periodo, conociendo su deriva, más allá de estos glitches, es un reloj súper preciso. Necesitamos, de hecho, de relojes, por lo menos GPS, pero además ya hemos incorporado la conexión a un reloj atómico en el instituto, para poder tener la precisión suficiente para poder medir variaciones en los periodos de estos púlsares. Si no son relojes súper precisos, y lo que necesitamos es medir cuánto se desvían de
del tiempo. Entonces necesitamos una base de tiempo extremadamente precisa en el observatorio donde estamos midiendo esos púlsares. Claro. ¿Es posible encontrar, por ejemplo, armónicos o alguna cosa así en estos periodos? Bueno, en realidad no, porque justamente es un periodo pero tan preciso que es una señal extremadamente fina que llega como un pulso. Tiene una pequeña forma, o sea, si uno observa a lo largo de un determinado periodo, tiene un pequeño ancho y es bastante variable, pero es una señal extremadamente coherente en el tiempo. Entonces, esencialmente, sí, su transformada de Fourier es una delta de Dirac. Perfecto. Sí. Bien, muy bien. Bueno, realmente sorprendente que tengamos una observación tan precisa desde un instrumento muy viejo, porque pensemos que estos radiotelescopios son de la década del 50 o 60, por ahí, ¿no? Exactamente, sí, así es. El LIAR ya tiene más de 50 años. Y así es, pero el radiotelescopio mecánicamente sí, fue construido, soldado, cortados los caños y todos allí en Villa Elisa, y es la misma estructura. Lo que hay sí es un cambio por un lado en lo que son el seguimiento y digamos una cuestión de encoders, o sea, de control para el posicionamiento de la antena, que es más moderno, y por supuesto toda la parte de la electrónica, digamos, de lo que es el receptor. Claro. De hecho, hasta hace poco tiempo solamente contábamos con una de las dos antenas, la antena 1, y en el último año se construyó enteramente en el LIAR un nuevo receptor para la antena 2, y ahora la antena 2 también está monitoreando púlsares, y de hecho con un receptor que todavía estamos sometiendo a un montón de pruebas y calibraciones, pero que es mejor que el de la antena 1. O sea que hay un mejoramiento en lo que sería como si fuera la cámara, ¿no? Con la que uno va a hacer la detección. Pero la antena en sí es exactamente la misma que tienen 50 años, así es. Una cosa, ¿y funcionan en paralelo? O sea, ¿hacen un interferómetro o cada uno monitorea un pulsar distinto? Bueno, en realidad observamos el mismo pulsar, porque, por ejemplo, en particular, como estamos interesados en estos dos pulsares bien brillantes, y los dos tienen diferencias horarias suficientes, entonces monitoreamos primero a uno, y cuando se va de nuestro rango de visión, que son unas 3 horas, 2 horas, hora y media antes del meridiano, hora y media después, entonces miramos a un pulsar y luego volvemos hacia el horizonte y pescamos al siguiente pulsar y lo volvemos a mirar. Buenísimo. Y entonces en eso tenemos un poco de suerte, así que podemos ver a los dos con las dos antenas al mismo tiempo, pero por ahora no es que hagamos una interferometría entre los dos, pero en definitiva sí tenemos dos conjuntos de datos que son independientes y que sirven para comparar uno con el otro. O sea, podemos hacer lo que se llama el timing, o sea, el muestreo temporal, y analizar una antena respecto de la otra. Y de hecho, en realidad, el objetivo final del LIAR en este proyecto de colaboración con el Rochester Institute es incorporar estos datos a un interferómetro mucho más grande, mundial, que se llama Nanograph, que pretende justamente hacer interferometría entre radiotelescopios en todo el mundo para poder detectar variaciones en los tiempos de arribo de estos pulsos, de estos púlsares, para que se puedan atribuir a una señal que tenga que ver con el paso de una onda gravitacional, en definitiva. O sea que sí, vamos a terminar haciendo interferometría, pero no una interferometría de imágenes, sino una interferometría temporal. Lo que queremos es encontrar exactamente cuál es el tiempo más preciso de arribo de la señal en cada uno de los radiotelescopios, y si a lo largo de años hay una modulación en ese tiempo de arribo que pueda ser debida
al paso de una onda gravitacional que tiene estas frecuencias súper largas. Claro. Frecuencias muy largas, muy cortas, perdón. Muy cortas, longitud de onda muy largas, exacto. Longitudes de onda, exactamente. Sí. Bueno, realmente interesantísimo, y sobre todo que se haga con científicos argentinos que están en diferentes lugares del mundo, pero que siguen siendo argentinos y siguen respondiendo a un equipo que trabaja con ese puma, digamos, ¿no? Sí, hay algo más, perdón, para destacar pero que no puedo dejar de mencionar, es que el proyecto tiene algunos investigadores, como fui mencionando, pero sobre todo se nutre de la base del trabajo. Claro. De fundamentalmente estudiantes de doctorado y jóvenes que trabajan ahí en el instituto y que trabajan además en otros temas, pero además dedican mucho tiempo a observar estos púlsares todos los días con un instrumental que, como bien mencionabas, tiene sus años, entonces requiere de todo un trabajo serio, manual, no es simplemente apuntar una antena y que observe, sino que hay que hacer todo un trabajo también un poco artesanal. Y en eso hay una voluntad enorme, y las observaciones son principalmente llevadas a cabo por los estudiantes, y luego el análisis también, y con ayuda por supuesto, de científicos más senior o de postdoc, como en mi caso, pero la mayor parte del trabajo realmente es hecha por ellos, y sería imposible si no llevarlo adelante. Y lo mismo respecto de los técnicos que trabajan en el instituto, que son los que han construido estos receptores nuevos, que se encargan de toda la cuestión tecnológica. Es realmente un trabajo muy interdisciplinario dentro de lo que es la ciencia, como siempre que uno trabaja con un instrumento. Perfecto, sí, es la ciencia observacional, que es muy distinta de la teórica, que uno puede estar solito en cualquier lugar del mundo trabajando. Acá hace falta colaborar, hace falta trabajar todos juntos con un objetivo, ¿no? Exactamente, eso se ve mucho, y realmente, se está llevando adelante en un contexto que es complejo realmente, porque no es la mejor situación para la ciencia en la Argentina, para los institutos del CONICET. Por lo tanto, vale todavía más el esfuerzo realmente que hace la gente que trabaja ahí. El dinero no da ni siquiera para pagar la cuenta de luz, y va a dar menos todavía este año, porque se avecina un aumento de 35% aparentemente para la luz. Eso se está tratando, así que yo no sé cómo harán los institutos del CONICET este año para pagar la luz, ¿no? Ni que hablar de cualquier insumo digamos, por ejemplo, de tener que hacer una compra de alguna cosa en el exterior o algo así. Es imposible. No. Yo creo que ni tinta para la impresora van a tener. Menos mal que hoy estamos más digitales que impresos, pero es realmente una vergüenza, ¿no? Sí, la cuestión de la energía es muy compleja, porque efectivamente nosotros, por ejemplo, para este proyecto, efectivamente, los fondos más importantes para las compras y demás son en colaboración con Instituto Rochester, fundamentalmente, que como pueden ver en las páginas y todo que compartí. Pero el instituto tiene dificultades presupuestarias incluso para pagar la energía, y la energía es fundamental para movilizar la antena para esto. Y también para sostener a sus investigadores y becarios con salarios dignos para el trabajo que realizan. Es realmente preocupante, y es seria. Y ha sido, yo no soy quien para decirlo, pero simplemente repito lo que leo del propio directorio del CONICET y de los comunicados que han enviado los directores de los distintos institutos de CONICET y de los CCTs de CONICET, digamos, de los lugares regionales de CONICET, que plantean estos problemas presupuestarios serios para afrontar gastos de limpieza o pagar las facturas de luz, efectivamente. Así es. Bueno, Federico, muchísimas gracias por participar de nuestro segmento, desde París, y esperemos contactarte de nuevo
por alguna otra cosa linda que descubra tanto Puma como descubras ahí en tu trabajo en SEA, ¿no? Así que bueno, gracias por contactarse, y además, justamente en este contexto es súper importante el trabajo que se hace desde este programa para divulgar la ciencia, para mostrar el trabajo que hacen los científicos argentinos. Así que muchas gracias, y por supuesto estamos en contacto no solo por el programa. Un abrazo, hijo. Un abrazo grande. Saludos a todos ahí. Gracias. Estábamos entonces en contacto con Federico García en París. El doctor Federico García es un astrónomo argentino que está trabajando en Francia, pero también trabaja con los telescopios del Instituto Argentino de Radioastronomía, los radiotelescopios. Así que nos hemos pasado un poco de la hora. Pido disculpas. No, por favor, muy interesante el tema. Bien. Y vamos ahora, si quiere. ¿Cómo no, por favor? Las noticias, ya volvemos. Sí, gracias. Dial Radio TV. Se escucha y se ve.